repetimos mucho que es muy difícil que uno hable de sí mismo. Ocurre también que hay personas que están cerca de uno, que uno conoce sus objetivos y que uno no puede tampoco hacer de vocero de proyectos muy bonitos. Aquí se llevó un proyecto en el gobierno de Hipólito Mejía muy bonito, que tenía una base para solucionar varios problemas. Y nunca se explicó la importancia de las estancias infantiles. Prácticamente el creador, mientras dirigía el Seguro Social, fue el doctor William Hanna. Pero hoy hay aniversario y dice que ese proyecto no pudo materializarse como fue concebido. Realmente las madres, los niños, lo que hacían las madres cuando dejaban sus hijos ahí. Y el doctor tiene algunos términos que no le gusta que lo usemos. Uno es estancias infantiles, guarderías infantiles en vez de estancias infantiles. Y el otro es enfermedad catastrófica. Doctor, bienvenido. Bueno, mira, como en todas las leyes, hay partes que son prácticas, hay partes que son económicamente más rentables y entran más rápidamente. Y hay otra parte que necesita que alguien se fanatice con eso para realmente hacer de eso un producto. Las estancias infantiles, que ya el seguro tenía algunas estancias infantiles, con la ley, el Seguro Social se convirtió en el promotor más importante, no con ANI, el Seguro Social, y teníamos 160 estancias infantiles. Donde quiera que había una empresa, donde quiera que había un centro, donde había varias empresas, establecimos estancias infantiles con la colaboración de los dueños de empresas y del Instituto Dominicano de Seguro Social. El primer presupuesto fue de unos 240 millones de pesos para estancias infantiles. Y así fue creciendo eso con la colaboración de la doctora Lilian, que es una doctora que realmente se enamoró del proyecto. Como todo, tú llevas a tu niño a los 15 días de nacido, lo dejas ahí, tú sales del trabajo cada 2 o 3 horas, lo amamantas y vuelve a trabajar y ya ha cumplido con 2 o 3 de tus obligaciones, el niño, el amamantamiento y el trabajo. Había una zona industrial, la Máximo Gómez, donde sobresalía de en medio de la zona, casi llegando a los bandos, en la esquina de la Aníbal de Espinosa, hogar de bebés. Así mismo. Así, eso era una desde instancia los 15 días de infantil. nacido y te lo entregamos con ya sé leer, para entrar directamente a la educación formal. Ya no habría el tiguerito que anda en cuero a los 2 o 3 años por ahí haciendo nada. No, 15 días de nacido, lo socializamos, le enseñamos cómo jugar, enseñamos cómo hacer pipí en sanitario. Doctor, llévenos un niño que está en primer grado de primaria, aprende a leer, ¿verdad? Pero antes estaba lo que nosotros conocimos como el kindergarten, pero después también teníamos el maternal. Y hay algo que está debajo de eso, que es una madre, después que termina de lactar, que cumple sus 3 meses de licencia, tiene que reportarse. Entonces, no tiene dónde dejarlo o le cuesta mucho y lo deja en una estancia infantil. Primero, ¿cuál es la edad promedio del niño que se deja en estancia infantil? La ley consigna desde los 15 días de nacido hasta los 5 años de edad. Hasta los 5 años de edad. Pero es una escuela, doctor. Sí, ahí tenemos. ¿O es una madre? No, tenemos entrenadores, lo enseñamos a socializar, lo enseñamos a jugar, lo enseñamos a comer, lo vestimos, lo aseamos, se lo entregamos limpio y vestido a la madre, pero al mismo tiempo lo educamos. Cuando ya llegan a ya sé leer, está pasando directamente a la educación Doctor, formal. a veces las estancias infantiles privadas cuestan 6, 7 mil pesos mensuales. La pregunta es la siguiente. Nosotros teníamos hasta la sillita, ¿tú te acuerdas? La llevamos en la cabeza, la silla de guardia. Pero hay una cosa que la gente no entiende. Nosotros no vamos a politizar todo. Eso chocó con el proceso de fusión de la seguridad del Seguro Social. Es decir, que fueron 2 cosas que ocurrieron. Y eso no se logró desarrollar como quería. Fue que el gobierno que entró no entendió
o que el proceso de seguridad social se tragó eso? Mira, un nuevo gobierno, aunque fue ya un recurrente, fue Leonel Fernández, le toma alrededor de 12 a 18 meses entender toda la maquinaria, qué funciona. Yo digo aquí. el gobierno de Danilo, ¿eh? Yo estaba hablando de Leonel Fernández. Cuando ustedes le entregan a Leonel, Ajá. que tuvo 8 años Leonel y 8 años Danilo, Correcto. porque esa gente no progresaron en el proceso. Porque tampoco progresó la seguridad social en ese proceso. Ya. Leonel Fernández. Pero presidente yo Fernández, recuerdo que usted medio se cautivó con las estancias. No, ¿Qué no. fue lo que a usted le gustó tanto de las estancias? Oye, ir a cualquier empresa donde hay una estancia infantil y ver a esos niños sentados, jugando Porque se hacían en las empresas. en las empresas, junto a las empresas. Ya no tenía que ir, dejarlo en un sitio. Venía y salía. En empresas grandes. Claro. Entonces se le buscaba comida, se le daba comida, se le buscaba ropa. Tenían gente que lo entretenía. La estimulación mental del niño en Y en conjunto. ese año que se desarrolló eso, ¿cuántas se abrieron? 168 que dejamos nosotros. Y instaladas promedio en funcionarios. de niños. Entre 35 y 45 niños. Y las mamás trabajaban ahí mismo. No. Las mamás trabajaban alrededor. Venían ahí, se quitaban el brasier, ponían el niño, le daban el pecho o el biberón, lo que sea. Y se volvían iban a trabajar. Claro. Pero mire. Bien. Eso con la parte social de la medicina, con la parte de protección al trabajador, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y la parte de las pensiones, es la joya más grande que ha tenido este país en muchos años en cuestión de leyes. Ahora, una comisión que lo llevó al Congreso, a la Cámara de Diputados hace 2 años, está preparando la fórmula para las pensiones. Están hablando que si tú cotizaste por 30 años, aunque tú tengas 50 años de edad, te puedes pensionar con un 60%. Si tú tienes 60 años de edad, te puedes pensionar con el 70% de lo que produjiste en los últimos 2 meses promedio. O sea, hay muchas alternativas que se van creando ahora con un nuevo régimen, una nueva visión del problema social de la República Dominicana. Y la medicina ni hablar. Sin seguridad social, yo no sé qué habría pasado en este país, porque dígase lo que se diga. Los médicos, las enfermeras, las clínicas privadas y las que no son tan privadas, han proliferado los centros diagnósticos que tú no te lo imaginas. Aquí hay centros diagnósticos con capital de 400 millones de pesos en equipamiento y socios que son médicos o no médicos. O sea, esa ley sigue repercutiendo y tomará fuerza cuando el gobierno entrante o el mismo que tenemos ahora, ya liberado del problema de las aguas, de las luces, de la inflación, de la guerra en Ucrania, se puede dedicar a hacer cosas sociales como esa. Doctor, la primera persona que habló en este programa de fentanilo fue el doctor Hanna, pero refiriéndose a la cantidad de adictos que habían producido problemas allá. Entonces ayer aparece una noticia que creo que en el Uruguay, no, en Costa Rica, se sometió un proyecto para cultivar cannabis. Esto es marihuana, sí, una mata de cannabis. Pero aparece una información hoy que quisiera, esto está muy politizado y al doctor Hanna no le gusta politizar su medicina, pero a veces la política toca eso. Dice así: Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas. Así respondió el gobierno de China a una carta que el presidente mexicano López Obrador le pedía ayuda para combatir el tráfico de fentanilo. Mao Ning, portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, dijo: no existe el llamado tráfico ilegal de fentanilo entre ambos países. López Obrador había pedido a su homólogo Xi Jinping que tomara acciones para restringir la producción de esa droga sintética en Asia por razones humanitarias. En el documento divulgado el pasado martes, China apoya firmemente a México en la defensa de su independencia y de su autonomía. Se lee en un comunicado de la Cancillería china. China es rival geopolítico y comercial de Estados Unidos,
se negó a asumir cualquier responsabilidad de la crisis. Nosotros lo que quisiéramos, doctor Hanna, no es meterlo en el problema político, sino hoy día el fentanilo, qué peligro real, no político ni económico, representa en el usuario anterior de otro tipo de drogas y hoy de fentanilo. Déjame aclarar una cosa. El cannabis, que es una mata, ¿verdad? Tú lo siembras. En algunas universidades, como la Universidad de Alabama, el cannabis solamente produce un producto que se llama CBD, que es el medicinal. En el resto del mundo, ese mismo cannabis tiene una rama que es PHS, que es el que produce las alucinaciones y eso. Que se fuma. Y otro que es el CBD. Pero el opioide, eso mismo pasa con el fentanilo, que se usa para dos cosas. El fentanilo es un opioide sintético. Sintético. No es un árbol. No, es sintético. Se produjo en la China primero. China lo comercializó. Desde cuando Trump, hace ya 6, 7 años, comenzó a quejarse de la cantidad de fentanilo que estaba llegando por la frontera a Estados Unidos. Ahora llega en caballo, en camello, en lo que tú seas, y lo producen también dentro de los Estados Unidos. No es solamente China que produce fentanilo. Y cuando se habla del fentanilo en anestesia, ¿qué es? Bueno, el fentanilo como tal viene en ampollas de no sé si 2 Inyectado. miligramos, que se puede inyectar e induce, igual que el propofol, un preanestésico. En cirugías cortas, endoscopía y eso, tú puedes usar el fentanilo en cantidades, pero tú tienes que estar preparado para la reacción que produce eso. Ya eso está en manos de médicos utilizarlo. El que está en la calle, que produce 200 adolescentes muertos diariamente en Estados Unidos por fentanilo. Pero ahora. Ahora, hoy, mañana y ayer. Claro. La crisis fentanilo comenzó, pero no ha terminado. Doctor, cuando hicimos el comentario, el Consejo Nacional de Drogas, que le agradecemos mucho, respondió a lo que se había dicho y nos dijo que entendían que nosotros estábamos exagerando con la presencia del fentanilo en República Dominicana, que todavía eso no era un peligro aquí. Ojalá fuera así. Yo le pido a Dios todos los días que sea eso, ¿verdad? Que Jaime Marte Martínez tenga la razón. Yo lo que te digo es que aquí hay mucho fentanilo en la calle, que entra por todas, porque si ellos son capaces de recoger centenares de paquetes de cocaína, de marihuana, tiene que incluir que ahí hay también fentanilo, vienen juntos. Ya es un negocio mayor de narcotraficantes. Ya, entonces existe aquí. Claro que sí. Y seguirá existiendo con todas las autoridades. ¿Y lo están usando en vez de qué cosa? Bueno, de cocaína. En vez de la marihuana, en vez de la cocaína, en vez de la heroína, cuando ya se hartan de un producto que no le produce el efecto que a ellos les gusta, se van a una droga nueva. Comienza con cigarrillos, después comienzan a tomar alcohol, después se van a marihuana, de ahí caen en la cocaína y terminarán en la morfina, la heroína o en fentanilo. Bien. Doctor, otro tema que usted siempre trató desde hace 30 años, el agua, la importancia del agua, no solamente para beber, para hidratarse, sino como elemento de higiene. Esta escasez, ¿de qué debemos protegernos? Mira, en estos días aprendí porque lo leí. El hombre después de los 60 años tiene sus sensores de la sed, no le funcionan, se le apagan. Repita. El hombre de 60 años en adelante no le da sed cuando le falta agua. Los sensores se apagan. Y la causa más frecuente de confusión es la deshidratación en un hombre de 65 años. Ah, caray. No toman agua. Algunos dicen, no me gusta el agua. Otros, yo no la entiendo. Bueno, en la edad de nosotros el agua es más rigurosa que los medicamentos. Entonces eso es una condición de la edad. De la edad. Es decir, que se pierde... Se apaga el sensor. Se apaga el sensor de la sed. Así como tú tienes un sensor de hambre. Del apetito. Y tienes otro sensor que te dice, ya estoy bien, ¿verdad? Pero todavía me queda un chingue y puedo comer algo de postre o un café. Sí. Hay un sensor para la sed, sobre todo. Cuando te da sed, tú has perdido más del 8% del agua que necesitas. Entonces, esos productos como... 8% del agua que necesitas. Aprovechar eso. Ese producto que, por ejemplo, uno se lo pone para
el apetito es que disminuye el sensor del apetito. Claro. Por eso tú a veces hasta rechazas el alimento. En gran parte lo bloquea. ¿De dónde saca el agua el organismo cuando no viene por el suministro habitual de consumo? ¿Qué se va secando? Bueno, por ejemplo, el músculo estriado tiene 70% de agua. Dicen el doctor que las arrugas son deshidratación. El músculo que tú pierdes crónica. Es 70% agua. La piel es 50% agua. Los órganos internos son... El hombre en conjunto tiene un 70-75% de agua. No solamente en las evacuaciones tú pierdes agua, o cuando vomitas, cuando sudas. ¿De dónde sale esa agua? Sale dentro de tu cuerpo para enfriar la piel, porque está muy caliente. Es como el elemento de los vehículos, ¿cómo se llama? El radiador. El radiador. Doctor, ¿y usted recomienda entonces que aunque usted no tenga deseos, haga un esfuerzo por ingerir agua? Así mismo. Debe ser parte del ritual. Así como tú pones una taza de café ahí y te lo tomas, la de agua no te la tomas. Hay algo también, de ahora que usted está hablando de esas carencias que se pueden producir con la edad, hablan también de la carencia de colágeno. Es decir, pero colágeno no solamente para cuestiones de aspecto físico, sino también como un elemento que tiene que ver con las articulaciones. ¿Eso es así? El colágeno es el andamiaje del cuerpo, no es solamente en la piel. Tú vas a una construcción y tú ves muchas tablas y eso para subirse la gente. El colágeno es lo que soporta las células. Si son células del hígado, se meten células hepáticas. Si son del riñón, se meten... pero en todos los órganos no hay colágeno. Claro, es el soporte, el andamiaje de todo el cuerpo, del pie, de las piernas, de los músculos, de la vista, donde quiera hay colágeno. Y físicamente, ¿qué es el colágeno? Ahí no. El colágeno no, pero yo me refiero, perdóname. Cuando una mujer se inyecta, por ejemplo, colágeno, que te dice, ¿qué se está inyectando? Se inyecta un material proteico, es una proteína, que no es similar al cuerpo. Y el cuerpo tan pronto la siente, la va a rechazar, tarde o temprano. O la rechaza inmediatamente, o 10 años después comienzan a aparecer el pelota. Y lo que está diciendo Carlos, que en las articulaciones, un reumatólogo, ¿dónde está el colágeno en las rodillas mías? Todo el colágeno. Hay huesos, hay ligamentos, hay tendones, ¿y el músculo? Hay cartílago. Claro, el soporte de todo es el colágeno. Usted como la varilla en la construcción. Así, como los bloques, como el cemento, como el andamiaje completo. Pero, ¿y qué alimento lo suministra de manera natural? La mayoría de las proteínas. Las proteínas. El colágeno tomado. La sopa de nervio. El colágeno tomado está en discusión. Si realmente el estómago o el intestino le hacen caso omiso y lo dejan pasar como tal, o si lo degradan, como degradan todas las proteínas, a través de enzimas que se producen desde el estómago en adelante, que son proteinasas, que lo degradan y entonces podría pasar en fracciones y entonces recomponerse. Pero eso no está demostrado. Doctor, como dice, soy un hombre y nada humano me es ajeno. Lo quiero meter en otro tema. Su experiencia, 80 y pico de vida, 60 y pico de ejercicio. Hay una institución que ha llevado aquí, que usted no tiene ya esta edad que quedar bien con nadie, ni con Estados Unidos, ni con nadie, porque ya total que uno está pago. El saldo del aporte de la Iglesia Católica en el orden educativo, ¿ha sido positivo o negativo? Muy positivo. Muy positivo. Mira, si Dios no existiera, habría que inventárselo. Habría que inventárselo. ¿Quién fue que hizo toda esta cosa? ¿Cómo la puso? ¿Cómo la ordenó? ¿Quién la arregló? Es una fuerza sobrenatural que en una iglesia le dicen Dios. Entonces esa fuerza es Dios, pero hay una fuerza. Pero hay una fuerza. A otros le dicen Jehová, qué sé yo, cómo le dicen los sales. Bueno, pero la Iglesia Católica, que es la iglesia que en alguna ocasión tenía el 96% de la población. Las iglesias cristianas no católicas han proliferado mucho y creo que han crecido más rápidamente que la Iglesia Católica. Sí. Pero la Iglesia Católica sigue siendo el pionero en la educación cristiana en nuestro país. Y los otros también han aportado su... Y mucho, y qué buena. Y no hay nada de diferencia entre una y otra. Terminología nada más. Pero pensar que cualquier otro país
puede venir aquí a decirte que tu religión es la que manda el gobierno y que crea entidades para dañar otra religión. Eso es falso hasta en la boca de Joe Biden. Eso es una barbaridad, una frescura del gobierno americano. El programa del lunes creo que es el mejor programa que tú has hecho en la historia de la revista 110. Pusiste las cosas en su lugar donde van las cosas, tanto en lo personal como en lo social, como en lo político. Esa vaina del gobierno norteamericano, inventarse que el concordato, esos 50 años después, y las iglesias católicas le han hecho de alguna manera la vida imposible. Mira, en cualquier esquina, en cualquier supermercado, en cualquier gran sala, hay una iglesia. Aunque haya errores de gente que comete todo. No, yo estoy hablando de la iglesia, yo estoy hablando del personal humano. No. Hay monjas que salen de la institución. Claro. La iglesia católica, ¿cuántas universidades tiene la iglesia católica? ¿Cuánta gente se forma en la iglesia católica? Y tú y yo, aunque nos vamos a la iglesia todos los días, vivimos con el rigor de la iglesia. Tú no haces nada malo, basado muchas veces en los principios que tú aprendiste. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es... Hoy es día del hipertenso, doctor. Perdón, hoy es día mío ahí, doctor, día del hipertenso. Mire todas las cosas. Hoy es día de la telecomunicación. Hoy es día del contador. Y hoy es día de la hipertensión. Del contador público autorizado. Sí, tiene que ser autorizado, doctor. Porque hay muchos que son tenedores de libros, ¿cómo se llamaban? ¿Qué es lo que el Día Internacional del Reciclaje? No, el reciclaje de los materiales reutilizables como el papel, el cartón, el plástico. Claro. Recogerlo, prepararlo, limpiarlo, procesarlo, convertirlo en otra cosa y utilizarlo. Las 3 R's. Ven, vamos a hablar de la hipertensión. Doctor, presión alta. ¿Qué aumenta la presión en un ser humano? La resistencia que ponen las arterias al paso de la sangre. Eso determina la presión del cuerpo. ¿Con qué fuerza tiene que el corazón contraerse para que la sangre que va a la aorta pase y llegue donde tiene que llegar? A pesar de la resistencia de vasos más o menos duros, como son las arterias. ¿Qué hace que eso retorne por las venas? Antes de ahí, doctora Hanna, ¿hay alguna condición fisiológica que tú puedas decir, esa presión alta tiene una razón fisiológica, o no hay, cada vez que hay hipertensión es patológico? No. Hay, por ejemplo, la coartación de la aorta, que es una estrechez que se produce de nacimiento en la aorta y que estrecha el paso, aumenta la presión del corazón para pasar ahí. Las lesiones renales, porque el riñón, además de un gran filtro, es un gran distribuidor. Pues esta relación riñón-presión alta, ¿por qué? Muy íntima, porque en el riñón van lo que se llaman las prostaglandinas, que son unas sustancias que preparan el glomérulo, que es un ramillete de arterias aferentes y eferentes, para que la sangre... Entonces el problema es vascular claro, en el riñón. Sí, claro el capilar del riñón aumenta la presión entonces sistémica. Y disminuye la producción de una sustancia que convierte la angiotensina en angina, que es lo que regula... No lo quiero meter en nefrología, pero nos han pedido mucho. Hay una cosa que usted no quiere, que es producir preocupación en los pacientes que tienen ese problema. ¿Por qué los pacientes dializados, si no logran el trasplante, generalmente no tienen mucha duración de vida? ¿Qué es lo que se lesiona en el dializado? La diálisis de por sí no cambia el proceso renal. El proceso renal sigue dañado. Bueno, está bien, no hay riñón, pero te lo filtran fuera, doctor. Pero cuando no hay riñón, porque el riñón además de un filtro es una glándula, produce la hematopoietina. Otras cosas. Sí, claro, produce otras sustancias. Y esta máquina no la produce. Cuando tú tienes insuficiencia renal, inmediatamente se produce anemia. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina del riñón, EPO, es la que estimula la médula ósea. Se le da la eritropoyetina. Se inyecta, claro. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un médico compañero tuyo de la universidad, tuvo 22 años en diálisis en Estados Unidos, claro, y se murió de otra cosa. Porque durante el dializado se le
aplican además las proteínas, la eritropoyetina, los minerales que necesita, la vitamina D, el calcio, todo lo que necesita. No es solamente dializarlo y vete a la casa, no. Es dializarlo y suplirle las proteínas, el hierro, la vitamina B12, todo lo que necesita el cuerpo sano. Doctor, ¿y esa máquina que sustituye el riñón tiene una condición de que no ha podido perfeccionarse, que hagan exactamente las filtraciones de aquellas sustancias que el riñón hace en forma normal? ¿Y hay algunas cosas que deja pasar o que no trabaja? Sí, mira, la diálisis no solamente para la creatinina y la urea. La diálisis te elimina el barbitúrico que te tomaste de más y te pone inconsciente. El litio que te dio tu médico de más y te sube mucho y te altera tu conciencia. Muchísimas sustancias que están en el cuerpo pasan por el riñón y se filtran. Como filtro es excelente, pero es más que un filtro. Son dos órganos, que producen una serie de sustancias, filtran y reabsorben. Y como glándula, la máquina no la sustituye. No, nada. Bueno, ahora producimos eritropoyetina, producimos plasma, producimos albúmina, todo lo que le falta, pero hay que ponérselo. Mira esta historia. Ayer un amigo va al consultorio y me dice que es diabético. ¿Por qué tú dices que es diabético? Mira la orina, tengo 2 cruces de azúcar ahí, me jodí, dice. ¿Qué está tomando? ¿Qué tú crees que está tomando? Uno de los productos que mencionamos aquí. La oral. Que filtra, te digo ahorita, que filtra azúcar y no la reabsorbe, sino que la elimina. Su azúcar en sangre está en 84, su hemoglobina glicosilada está en 5.2, pero en la orina ha perdido azúcar. Y él se cree diabético porque su orina tiene azúcar. Doctor, he donado sangre y también como parte de mi trabajo he tenido que ver a personas heridas y desangrándose. Y me doy cuenta de algo, la sangre no es como un galón de vino que se escurre así totalmente líquido, sino que tiene cierta viscosidad. Y uno se pregunta, hablando precisamente de la hipertensión, oye, ese organismo tan maravilloso que permite que un líquido a la vista espeso pase por unos vasos tan pequeñitos, entonces, eso, ¿cuál es ese componente que le da esa viscosidad a la sangre y cómo es que se produce eso? Que es tan difícil pasar por una arteria, como también me imagino que debe ser difícil también pasar por una máquina de diálisis. Plaquetas, albúminas, proteínas, ciertos minerales. Hay lo que se llama el plasma de la sangre. Cuando te hacen un hemograma, dicen hematócrito 43%. O sea, al centrifugarlo, los glóbulos se sedimentan con los elementos formados y son 43. El otro 57% lo constituye el plasma. Bien. Eso es lo que la espesa la sangre, ¿verdad? No, la espesa la plaqueta, los glóbulos rojos, los elementos formados, la espesa, y la proteína. Doctor Hanna, ayúdeme en un problema que tengo, personal y complicado. ¿Cómo se llama un medicamento inyectable que tradicionalmente usan los diabéticos? El que siempre han usado. Insulina. Lo que Dios ¿Y cómo le dio se al hombre. ¿Y cómo se llama un producto que se toma oral cuando el problema no es muy serio? La metformina. metformina. Bien. La insulina es un producto que produce el páncreas. Claro. Las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas producen la insulina a demanda del estómago y de ciertas sustancias que hay en el estómago e intestino, que cuando llega el azúcar le dicen al páncreas. Bien, eso era tradicionalmente. Doctor, ¿cuál es la cifra normal de un ser humano adulto en su glicemia? A la edad de nosotros, 80 años, hasta 130, 135 en ayunas. ¿Y en una persona joven? Hasta 110. Bien. ¿Y de mínimo? 60. Bien, doctor, en estos días ocurrió lo siguiente, y ahí es que quiero la ayuda. Yo le dije que un hijo nuestro fue a su endocrinólogo y le indicó un producto
para rebajar. Ajá. Él no era diabético. Ujú. Y me dijo, mira, ese producto también es bueno para bajar el azúcar y bajar de peso. Se llamaba Ozempic, o se llama Ozempic. La dosis es 0.25 Para comenzar. para comenzar y se va aumentando. Me sorprendió que en 8 semanas bajé alrededor de 22, 23 libras. Pero tu hijo bajó más. Muy bien, él bajó más, pero también a mí me bajó de 160, llegó a tener hasta 110 y hasta 100 en un momento dado. Feliz. Y te puede llevar hipoglicemia. Muy también. bien, eso se dijo aquí. Aparece en las redes una entrevista que jamás se llevó a cabo con un profesional en donde yo le hago preguntas y él me responde con respecto a un producto que se llama Dialine. Sí. Usted dijo, es verdad, ese producto produce eso. Ahora, yo no voy a discutir si el Ozempic es correcto o el Dialine. O el Lo que Mounjaro. te quiero preguntar es, independientemente de que tienen su uso, ir al endocrinólogo, que te hagan tu glicemia, te pongan en tratamiento por una gente que conoce. Pero le pregunto, ¿cómo es posible que alguien se invente una entrevista con 20 preguntas y respuestas sobre un Ya eso se llama fake news hace mucho tiempo. fake news tan larga, doctor? Oh, sí, no te lo Porque hace tú sobre puedes la decir por guerra ahí, de Ucrania, te lo hace. fulano es paro y ya. Así mismo. No, Y se más queda dale ahí. que eso. Mira, la diabetes no es solamente que el azúcar le sube, sino que hay dos elementos: resistencia a la insulina y intolerancia a la glucosa. Esos dos elementos son los que priman la diabetes. Como resultado de la resistencia a la insulina, que no puede penetrar a la célula, y la intolerancia a la glucosa, el azúcar que ingiere va subiendo. Y sube y puede subir hasta niveles de 400, 500, 600, dependiendo. Ahora, en el tratamiento de la diabetes, no es solamente la dieta, doctor. Tiene que tener dieta, ejercicio, monitoreo constante de tus Dieta niveles. y el peso, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque Porque hay personas, pacientes que usted tiene y logra bajar el peso y el azúcar hace así. cuando tú aumentas de peso, no es solamente el azúcar, es el colesterol, es la creatinina, es el potasio, es el sodio, Demanda. es tu vista que no funciona igual. Diferentes elementos actúan alrededor de la retención de líquido y la formación de moléculas de grasa en el cuerpo. Por un tiempo se creyó que la grasa era un sistema inerte, que tú tenías una pelota ahí de grasa y tú la subías o la bajabas de acuerdo con lo que tú querías. No, el tejido grasoso adiposo es muy activo, tiene muchos vasos sanguíneos, realmente se mantiene constantemente en reposición o en deposición de ese elemento. Es decir, que un tejido grasoso va de una pequeña espinilla de grasa hasta un lipoma hasta grande. Un lipoma, así mismo. Así mismo. O sea, esa idea de que la grasa está ahí y es como mi compañera, como mi mochila, la grasa no es tu mochila. La grasa es un tejido igual que el muscular, igual que el cutáneo, igual que los tendones o ligamentos del cerebro, que crece o decrece dependiendo de cómo tú lo nutres. Un Cuando tejido, no una choca, cuando sustancia. choca, esa parte que usted dice, que no es solamente, sino el medicamento, el ejercicio, la dieta, ese El ejercicio. estilo de vida. Sí, pero ese ejercicio, cuando te dicen a ti, camina 10,000 pasos diarios, pero entonces el podólogo te dice, tú tienes un problema, Oh, claro. ¿qué se hace? Bueno, con el podólogo tú arreglas un estilo de vida, porque yo creo que donde nos equivocamos nosotros, hablamos de dieta, no es dieta solamente. Yo tengo una vaca en el patio de casa que es lo que come hierba, Sí. y pesa 400 libras. Sí. O sea, no es cuestión de que yo voy a comer hierba nada más, es estilo de vida, es cómo tú vas a procesar eso, cómo tú vas a mantener el tono muscular, la característica de la piel, la hidratación, todos los elementos del cuerpo, que es una maquinaria casi perfecta. Pero como todo, cuando la intervienen, también comienza a dañarse. Bien, vamos a hablar con los podólogos, pausamos.